Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4061 a 4070. Con la luz del sol de la mañana derramándose sobre el valle. Todas las cosas despertaron. Los pájaros voladores cruzaban el cielo, aparentemente huyendo con un poco de urgencia. En ese momento, Larson Wujuan también subió desde el acantilado escarpado hasta la cima de la montaña. Solo antes de que pudiera recuperar el aliento. Todo su cuerpo no pudo evitar encogerse. Había un grupo de personas vestidas con túnicas negras esperándola en ese lugar. Justo cuando Larson Wujuan quería retirarse al peñasco, varias figuras cambiantes bloquearon instantáneamente su camino. Directamente opuesto. El hombre a la cabeza del grupo frunció el ceño al ver a Larson Wujuan. ¿Por qué es una niña? ¿Dónde están los dos hombres poderosos de Matthew? Al escuchar ese tono ligeramente insatisfecho, los hombres detrás de él explicaron apresuradamente. Mi señor. Esta persona es el discípulo favorito de Matthew que acogió en la isla de la muerte. Y Matthew respeta mucho a esta niña. Nada mal. El jefe estuvo satisfecho ante esto. Llévatelo. Las palabras cayeron. Un hombre vestido de negro salió de los alrededores y caminó hacia Larson Wujuan. Hermanita. Sé buena y ven con nosotros. A partir de la conversación de algunas personas, Larson Wujuan comprendió instantáneamente. Este grupo de personas corría hacia su propio maestro que estaba por venir. Si la derribaran, su amo definitivamente sería tomado como rehén por ellos. Mientras pensaba, fingió tener miedo y su cuerpo siguió retrocediendo hacia la dirección del acantilado. Fue solo cuando siguió chocando con los hombres vestidos de negro que estaban vendiendo el camino detrás de ella que se detuvo en seco, girando la cabeza para mirar. Solo para ver que la túnica negra detrás de ella había extendido sus manos. ¡Qué hermosa muñeca de porcelana! Sería bueno recuperarla y dársela al joven líder como una novia niña. Con una risa malvada. Ese par de palmas también aterrizaron sobre los hombros de Larson Wujuan. En ese momento, el delicado cuerpo de Larson Wujuan ya estaba temblando y un fuerte miedo se escapaba de sus ojos. Sin embargo, tal apariencia hizo que las otras túnicas negras a su alrededor comenzaran a pensar. ¿No es esto lo mejor para el joven líder? Si pudieran traer de vuelta a esta pequeña, sería un gran logro. En ese momento, eran como una manada de lobos hambrientos rodeando a un pequeño cordero tembloroso. Quizás las habilidades de actuación de Larson Wujuan eran demasiado sutiles. Tanto es así que todos habían olvidado cómo había aparecido aquí. Justo cuando la túnica negra la levantaba en el aire, lista para llevársela de regreso. El aura originalmente asustada y suave de Larson Wujuan cambió violentamente. Lo único que había en sus ojos helados era un aura mortal sin fin. En este momento, la túnica negra también notó la anomalía. Solo que ya era demasiado tarde. Justo cuando estaba a punto de reaccionar, una espada larga y negra ya había penetrado desde su mandíbula hasta la parte superior de su cabeza. En medio de las miradas atónitas de la multitud, cayó directamente al suelo. Después de tratar con este hombre, Larson Wujuan no dudó. Corriendo hacia el borde del acantilado, saltó hacia abajo de un salto. El lugar original. La multitud de túnicas negras todavía estaba en profundo shock en ese momento. Una joven que tenía menos de 10 años había matado directamente a un maestro de secta de medio paso. Aunque lo habían visto con sus propios ojos. Pero todavía no podía creer que todo esto fuera cierto. El asunto era simplemente demasiado psicodélico. Fue solo después de que el líder del grupo dio un respingo frío. Solo entonces todos volvieron a la normalidad. ¿Por qué sigues ahí parada? Date prisa y ve tras ellos. Ante una furiosa reprimenda, más de 10 maestros de clan de medio paso saltaron del acantilado juntos con cuerdas en la mano.
El lugar original. El líder vestido de negro. Mirando el cadáver frente a él. Ya tenía el chico rocibo que continuaba surgiendo por encima de esa herida. No estaba ni el medio enojado. En cambio, el calor de su mirada. De hecho, los discípulos reclutados por los demonios también son demonios. Si se recluta a una persona así, nuestra secta de los 5 venenos definitivamente podrá volver a ver la luz en el futuro y recuperar todo lo que ha fallecido de los bárbaros del sur. Después de murmurar para sí mismo, una expresión epiléptica había aparecido en su rostro. En cuanto a los hombres que los rodeaban, solo podían temblar de miedo en este momento, sin atreverse a hacer un solo movimiento. Aves rapaces asustadas en el bosque. Una docena de figuras de maestros de clan de medio paso lo atravesaron. Sin embargo, después de buscar más de 10 millas a la redonda, todavía no pudieron encontrar ningún rastro de Larson Wujuan. Cuando regresaron a su ubicación original con temor, comunicaron los resultados. El líder vestido de negro dio un regaño frío y enojado. «Sois todos basura». Las palabras cayeron al suelo. A uno de ellos al instante se le torció la cara. Con un grito doloroso, este hombre perdió el aliento y cayó directamente al suelo. En su pecho, un 100 pies con un brillo rojo estalló lentamente. Luego rápidamente entró en la manga del líder vestido de negro y desapareció. Al ver esta escena, los hombres de Yuan, que ya no tenían miedo, se asustaron tanto que cayeron de rodillas. Sus cuerpos temblaban continuamente. Este asunto trivial todavía requiere que mi papá intervenga. El líder vestido de negro murmuraba frases extrañas en voz baja mientras terminaba su mano. No pasó un momento cuando la piel del cadáver que había sido atacado y asesinado por Larson Wujuan se frotó de repente. En un abrir y cerrar de ojos, un 100 pies idéntico salió de su boca. Solo este objeto se arrastraba rápidamente en dirección al acantilado. Varias personas le siguieron, solo para ver al 100 pies rojo excavando directamente en las capas de hojas del exuberante pino en el acantilado. «Te encontré». El tono del líder de la túnica negra estaba lleno de emoción en este momento. No fue porque había encontrado su objetivo. Más bien, fue debido a la extraña táctica de ocultación de Larson Wujuan. Antes de esto, había sentido claramente todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, no había descubierto a Larson Wujuan, que se escondía bajo sus narices. Un talento que desafiaba el cielo junto con esta extraña técnica de ocultación. Tal talento simplemente nació para su secta de los 5 venenos. Cuanto más pensaba en ello el jefe vestido de negro, más se emocionaba. «Tráeme al hombre y recuerda traerlo vivo». «Sí, mi señor». Habiendo aprendido de sus crueles predecesores, el grupo de hombres vestidos de negro pareció más atento esta vez, mirando fijamente el pino en lo alto del acantilado con una mirada mortal. Mientras el 100 pies rojo que se había partido en 2 caía, un cuerpo más pequeño salió corriendo. «Dar caza». Se dio una orden. Todos los clérigos de medio paso presentes lo persiguieron inmediatamente. Como era de día. ¿Y por qué este grupo de túnicas negras era tan numeroso? En este momento, Larson Wujuan no tuvo ninguna oportunidad de salir de la vista de la otra parte. Además, su propio nivel de cultivo no era muy alto. La razón principal por la que pudo matar a ese patriarca de medio paso antes fue por sus atributos especiales de aura. Además, la otra parte había dejado caer la ligereza. En este momento, si realmente tuviera que competir con su oponente en términos de resistencia y velocidad, no tendría ninguna posibilidad. A medida que la túnica negra detrás de ella se acercaba cada vez más, la mente de Larson Wujuan no pudo evitar volverse más ansiosa cada vez. Ella no debe ser derribada por ellos para cantarajear al maestro. Y los MoneyGrams en la bolsa tuvieron que traer de regreso al frente en el distrito 3. El pensamiento me vino así.
Deliberadamente desaceleró su paso. La túnica negra detrás de él solo pensó que le había quitado fuerzas y su corazón estaba lleno de alegría. Para dejar una marca frente al jefe. La velocidad de los hombres aumentó algunos puntos. Adelante. Después de que Larson Wu Juan calculó en silencio la distancia entre los dos lados de un lado. Ella tiró ferozmente de una rama y luego frenó bruscamente con un pie. Con la fuerza del rebote de la rama. Corrió hacia el grupo vestido de negro que venía tras él a mayor velocidad. Al frente del grupo. Lo único que tenía en mente era acabar con él lo antes posible. Larson Wu Juan Ligón. Tampoco esperaba que esta pequeña niña regresara con semejante espectáculo. Sin estar preparado. Larson Wu Juan ya se había estrellado contra los brazos de esta persona. Salió una garra afilada y negra. Penetró directamente en el pecho del hombre. Y con el agarre de los 5 dedos de Larson Wu Juan. Un corazón rojo brillante fue aplastado directamente por él. Aunque ya se había ocupado de una persona lo más rápido que pudo. Pero todavía hubo un retraso de unos segundos. Y eso ya fue suficiente para que las otras túnicas negras lo alcanzaran. Todos. Tengan cuidado. Esta cosita es malvada. Aunque había rodeado a Larson Wu Juan. Pero con 2 de sus compañeros muertos. La multitud vestida de negro ya estaba cautelosa. Larson Wu Juan sabía que solo con su velocidad. No había forma de escapar de la persecución de la túnica negra. Así que pensó en regresar y encargarse primero del enemigo más cercano. Aunque logró su objetivo y se hizo cargo de uno de ellos. Sin embargo. Al final. Había subestimado la velocidad de un clérigo de medio paso. En solo unos segundos de estancamiento. Fue rodeado por el grupo de su oponente. Y con la experiencia anterior. La otra parte estaba claramente alerta. Era claramente imposible repetir el ataque anterior. Pensando en esto. La mente de Hadfrey no pudo evitar sentirse ansiosa. Si el otro partido lo derribara. Definitivamente arrastraría a su amo. Recordando el rostro que lo había sacado de la oscuridad. De repente. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Larson Wu Juan. Solo rápidamente. La sonrisa se transformó en una risa fría y cruel. Ya que no podemos escapar. Matemos a más enemigos. Esta también será una manera de compartir algo de la presión para el maestro. Con este pensamiento en su mente. 2 espadas largas en sus manos. Brillando con chi negro. Aparecieron silenciosamente. En ese momento. Frente a más de 10 maestros de secta de medio paso. No se inmutó en lo más mínimo. Dame la muerte. Después de gritar. Saltó ferozmente y cargó hacia el lugar. Sin embargo. La razón por la que pudo ganar las 2 primeras veces fue totalmente sorprendente. Así como el atributo especial de Laura. En este momento. Todavía estaba lejos de poder enfrentarse de frente a un maestro de secta de medio paso. Y varias de las túnicas negras también habían descubierto esto en este punto. Aunque el chi negro en la parte superior de la espada larga hizo que varios de ellos también sintieran una fuerte sensación de desprecio. Sin embargo, Larson Wu Juan no fue rápido en hacer sus movimientos. Podrían esquivarlo fácilmente con un poco de cuidado. Entonces la multitud vestida de negro, que todavía estaba asustada, se relajó una vez más. Cuidado. Hermanos. El jefe ha dado su palabra. No dañes la vida de esta pequeña niña. Con esta palabra de advertencia. Varios de los que vestían túnicas negras también desistieron de la idea de atacar. No tardaron en esquivar y mantuvieron la integridad del cerco. Y así fue. Un fenómeno extraño apareció en la escena. No importa desde qué dirección atacó Larson Wu Juan. El otro lado seguía retrocediendo. Simplemente esquivando y sin atacar. Mientras que varias otras túnicas negras juntaron sus cuerpos para mantener apretado todo el cerco. Después de mucho tiempo. Larson Wu Juan se dio cuenta entonces de que su fuerza física estaba empezando a fallarle.
El sonido de su respiración se hacía cada vez más denso. El sudor del tamaño de un frijol en su frente no brotaba constantemente. En ese momento ella también reaccionó finalmente. La otra parte estaba tratando de agotarse. Una vez que ella se derrumbara, atacaría directamente a la otra parte. Al pensar en esto, sus ojos también se volvieron cada vez más rojos. Mirando a la persona vestida de negro más cercana a ella, cargó directamente hacia adelante. Solo que esta vez su postura mejoró violentamente por un amplio margen. Paso de sombra fantasma. Todo lo que se podía ver era un rayo de sombra que pasaba. De repente aparecieron 5 cuerpos pequeños frente a la multitud. El hombre de túnica negra que estaba frente a ellos estaba a punto de retirarse cuando sus pupilas se encogieron. Sin atreverme a dudar, esta persona inmediatamente retrocedió hacia atrás. La distancia entre los dos lados se separará instantáneamente. Solo antes de que pudiera respirar, su expresión cambió. Cuando miró hacia abajo, la sombra de una espada larga que brillaba con chi negro ya había penetrado su cavidad torácica. Otro hombre había caído. Este movimiento de espada voladora era exactamente lo que Hatidlis había investigado por su cuenta después de haber visto la técnica de aguja voladora del maestro Matthew. Solo este movimiento fue extremadamente absorbente. Después de lidiar con este hombre y resolverlo, solo se sintió débil y su aura se había agotado limpiamente. Aferrándose fuertemente a su cuerpo debilitado, su mirada helada recorrió la multitud de túnicas negras. Aquellos que aún no tienen miedo a la muerte, siéntanse libres de venir y probar. La pequeña y encantadora figura rebosaba de un fuerte aura hostil en ese momento. Por encima del hermoso rostro, también estaba lleno de una intención escalofriante. Por un momento, una pizca de miedo apareció sorprendentemente en los corazones de la multitud de maestros de secta de medio paso. Aunque todos los patriarcas de medio paso presentes sabían que la joven frente a ellos ya estaba al final de su cuerda. Pero el miedo instintivo a ese cuerpo no era algo que la razón pudiera suprimir. Había pasado menos de media hora antes y después. Esta joven, que tenía menos de 10 años, ya había matado a 3 de sus compañeros. Sabe que estos 3 eran todos sonsi de medio paso. Pensar que a esa edad uno ni siquiera se atrevería a matar un pollo. Esta pequeña niña frente a él ya no era un genio. Ella era un demonio entre demonios. Y lo más aterrador fue que claramente habían dejado de lado su desprecio. Se lo tomaron en serio. Pero esta niña parecía tener un suministro interminable de cartas. Cada vez que todos pensaban que podrían atraparla, alguien del clan moría en manos de esta pequeña niña. Después de mucho tiempo. Quizás fue por miedo al líder, más que por miedo a la muerte. La multitud de túnicas negras finalmente se movió. Si el jefe supiera que en realidad fueron intimidados por una niña pequeña. Cuando llegue el momento, todavía será una cuestión de muerte. Entre la multitud, una túnica negra que empuñaba una espada de chismes finalmente levantó su mano. Con 1.000.000 de advertencias, se acercó lentamente a Larson Wujuan. Fue hasta que la punta de la espada presionó contra el corazón de Larson Wujuan. Ella todavía no se mueve. Parecía que el golpe de la espada voladora había drenado toda su energía espiritual. Pensando en esto, la túnica negra no pudo evitar suspirar de alivio. Niña, suelta la mano. No tienes forma de escapar. Sígueme obedientemente y vuelve a ver al jefe. Aún puedes sufrir un poco menos de carne y hueso. Al escuchar estas palabras, Larson Wujuan, que estaba exhausto, levantó lentamente la cabeza. La mirada resuelta y fría de sus ojos estaba fuera de lugar en su rostro joven. Estás intentando derribarme y coaccionar a mi amo. Cuando dijo Tsubaki, su rostro surgió repentinamente con un toque de deseo de muerte. Estás teniendo buenos pensamientos. Mientras las palabras caían, ella dio un paso adelante con un empuje feroz. Maricón.
La punta afilada de la hoja le atravesó el corazón. Este movimiento repentino y aterrador aturdió directamente la túnica negra. Ella nunca había esperado que Larson Wu-Huan fuera tan frío. Y aprovechando esta distracción suya, con su último aliento, Larson Wu-Huan agarró ferozmente la muñeca de la otra parte y empujó de ella hacia adelante. Tomados por sorpresa, la túnica negra tropezó. Para cuando el hombre recuperó el sentido, Larson Wu-Huan ya se había puesto una mano alrededor de la garganta. Morir. Con un último rastro de locura, los dedos de Larson Wu-Huan apretaron con fuerza. Hubo un clic. El cuarto patriarca de Medio Paso estaba muerto. Después de todo esto de anoche, Larson Wu-Huan también se desplomó impotente en el suelo. Así es como se siente la muerte. Maestro. Parece que mi aprendiz no podrá protegerlo a partir de ahora. Qué lástima que la flor del dinero no haya sido devuelta al maestro. Con un dejo de resignación, cerró los ojos con impotencia y su conciencia se hundió. Los pocos que vestían túnicas negras que quedaban, mirando la escena frente a ellos, se congelaron directamente en el lugar. Habían pensado que esta pequeña niña tendría otros medios turbios. Sin embargo, nunca esperaron que una niña de menos de 10 años eligiera directamente morir para no ser atrapada. Lo más aterrador fue que incluso antes de morir, se había llevado consigo a un patriarca de Medio Paso. Esto era todavía humano. Justo cuando varias personas quedaron estupefactas ante la escena que tenían ante ellos. Ellos no se dieron cuenta de ello. Un hombre gordo como una montaña ya había llegado detrás de ellos sin saberlo. ¡Ah! ¡Ayuda! El sonido de un grito miserable iba y venía tan rápido como llegó. En el segundo siguiente, se oyó el sonido de huesos masticados en el bosque. Ver a su compañero ser derribado sin ninguna resistencia. Los otros vestidos de negro inmediatamente entraron en pánico. Especialmente cuando vieron que el hombre montañés en realidad se había metido a su compañero en la boca. Todos ellos ya no tuvieron corazón para resistir. Los pájaros en el bosque estaban asustados. Más de una docena de clérigos de Medio Paso rodaron y se arrastraron hacia el otro lado del camino y corrieron salvajemente. No importaba dónde estuviera su destino, mientras podía escapar de este monstruo devorador de hombres. Sin embargo, no habían llegado muy lejos. De repente fueron detenidos en seco por un par de hermanas gemelas frente a ellos que se parecían. Gil. Los tíos piensan diferente. Las brillantes sonrisas de las dos hermanas, junto con un par de hoyuelos, parecían extraordinariamente lindas. Pero en ese momento, los vestidos negros estaban pensando en formas de escapar. No hubo tiempo para apreciar esto. Fuera de mi camino. Una túnica negra en la cabeza. Regañada brutalmente con enojo. Dicho esto, el mencionado martillo meteorito cayó pesadamente hacia las dos hermanas. Parecía que los dos estaban a punto de ser convertidos en papilla. Frente a las dos hermanas aparecieron ferozmente varias figuras. Sonido metálico. Los martillos cayeron sobre la cabeza de uno de ellos y al instante se oyó un fuerte sonido. Sin embargo, esta persona no solo estaba sana y salva, sino que, por el contrario, el martillo estaba completamente abollado. Soung. Potencia Soung-chi. Las pupilas del hombre de la túnica negra se encogieron y se asustó tanto que sus 4 ojos quedaron estupefactos. Las 12 figuras frente a él ni siquiera ocultaban su aura en lo más mínimo. 12 maestros de clan se revelaron ante sus ojos. Justo cuando la túnica negra sintió que estaba destinado a morir, las dos hermanas hablaron de repente. Corre hacia atrás. Sabe que Big Fatty no hará ningún movimiento contigo cuando esté harto. La túnica negra no se atrevió a replicar. Y después de tragar el bocado de palabras, inmediatamente se dio la vuelta y volvió corriendo con sus compañeros. En lugar de enfrentarse a los 12 patriarcas, preferirían enfrentarse a esa bestia devoradora de hombres.
Al menos la velocidad de esa montaña gorda de cuerpo seguramente sería un defecto. La idea era buena. La exhibición era realmente cruel. Después de haber regresado al original nuevamente, el hombre parecido a una colina ya estaba bloqueando su camino. Con un solo movimiento de exploración de sus manos, las dos túnicas negras estaban directamente a su alcance. Los otros compañeros, al ver esto, pensaron que había llegado el momento de escapar y corrieron salvajemente en dirección opuesta a las hermanas gemelas, una vez más en múltiples direcciones. Sin embargo, en el segundo siguiente, el hombre gordo apareció nuevamente frente a ellos. Mientras masticaba en su boca, sus manos una vez más asomaron. ¿Qué tipo de velocidad era este? El grupo de túnicas negras se desesperó instantáneamente. No había manera de que escaparan con ese estilo de cuerpo. Por un tiempo, se oyeron más gritos de miseria en las montañas y los bosques. Después de escuchar estas conmociones, el líder vestido de negro no pudo quedarse quieto por más tiempo. Solo cuando llegó, la escena estaba desprovista de criaturas vivientes excepto por la sangre por todas partes. No quedaron huesos. ¿Qué líder de secta se atreve a tocar a mi gente? Él se enfureció. Cuando las palabras cayeron al suelo, de repente frunció el ceño. Al darse la vuelta, solo vio a un par de hermanas gemelas detrás de él mirándolo con una sonrisa en sus caras. Al mismo tiempo, la enorme sombra negra ya había aparecido a su lado. El jefe vestido de negro, naturalmente, no se atrevió a dudar. Con un movimiento casual de su mano, el cien pies rojo densamente poblado se abalanzó directamente hacia la sombra negra. En cuanto a él, se lanzó hacia atrás y se alejó de su oponente. Aprovechando esta oportunidad, finalmente pudo echar una buena mirada a su oponente. Solo al ver al hombre montañoso, el jefe vestido de negro se sorprenderá instantáneamente. 7 pecados capitales. Líder de la secta del cadáver tiránico. ¿Por qué había aparecido este hombre aquí? Justo cuando estaba preocupado. El sonido de una conversación proviene de entre los árboles. Te lo dije. ¿Qué poder tiene un gesto tan grande? Entonces es tu secta de los 5 venenos. Ankin-san. ¿Por qué no te escondes en tu caparazón de tortuga y sales a sumergirte en este lío? Cuando vio al visitante, las pupilas del líder vestido de negro Ankin-san se encogieron. Hiduto. Si se enfrentara a un cadáver tiránido, todavía tendría el corazón para competir. Ahora que vi salir a Hiduto, no tenía la más mínima intención de resistirse. Segundo maestro de secta. No tengo enemistad contigo. ¿Por qué quieres matar brutalmente a mi gente? Hiduto sonrió levemente. Antes no había. Pero ahora sí. ¿Te atreves a cazar y matar a mi gente? ¿Quién te dio las agallas? Ankin-san, que estaba de pie en lo alto, también vio en este momento, en la distancia, al que había sido penetrado a través del corazón. Larson Wu-Juan. Aunque fue una lástima, no pudo evitar estar contento. Si Hiduto hubiera acogido a un monstruo así en la organización, los futuros 7 pecados capitales definitivamente serían aún más invencibles. Pensando en esto, Ankin-san arqueó la mano. Segundo maestro de secta. Hay muchos malentendidos en este punto. Solo pensé que era discípulo de Matthew y no sabía que era uno de los tuyos. Nosotros, los de la secta de los 5 venenos, estamos dispuestos a compensar esto. Hiduto soltó una carcajada. Ankin-san, tu cerebro se está oxidando. Si quieres acompañar el nacimiento, puedes usar tu secta de los 5 venenos para pagarlo. Hablando en general. Su rostro cambió repentinamente. Ankin-san. ¿Qué era la intención de los 5 jefes de la secta de los 5 venenos? Naturalmente no podía ser tan estúpido. Estás ganando tiempo. Después de decir eso,
Hidutuo levantó su mano y lanzó un Penning Thunder Strike. El ataque mordaz golpeó directamente el cofre de Ankinsan. Solo que no se podía ver sangre alrededor. No hay necesidad de perseguirlo. Hidutuo llamó a las dos hermanas Singun. Este tipo de tortuga que se encogió escapó. Que así sea. De todos modos tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos más tarde. Con eso, caminó directamente hacia el cuerpo de Larson Wujuan. Después de que las dos hermanas Nebye le curvaron sus cuerpos y las examinaron, sacudieron levemente la cabeza. El corazón ha sido traspasado. Y con la pérdida de tanta sangre, no hay forma de regresar al cielo. Al escuchar estas palabras, la expresión de Hiduto también reveló un toque de tristeza. ¡Qué plantón tan bueno! ¡Qué lástima! Si hubiera aceptado antes y se hubiera unido a nosotros, ¿por qué habría sufrido esta terrible calamidad? Los muertos están muertos. Incluso el genio más demoníaco no es nada cuando muere. Llévenla de vuelta a Matthew. Se lanzó un suspiro. Las cuatro figuras desaparecieron en su lugar. Mucho tiempo después, una palma asombró repentinamente del suelo no muy lejos. Ankinsan salió con sangre saliendo de su boca. Después de mirar en la dirección en la que se había ido Hidutuo, su rostro estaba escrito con desprecio. Digno de ser un tigre sonriente de los 7 pecados capitales. La próxima vez, te quitaré la cabeza. Después de soltar una palabra feroz, también desapareció aquí apresuradamente. La primera línea del tercer distrito. Mabande trajo vino fuerte con las primeras luces del día y llegó a las dependencias del cementerio blanco. Viejo no, viejo fantasma. Después de ver a Mabande, el anciano fantasmal obviamente también estaba un poco sorprendido. Maestro de secta Ma. ¿Qué tipo de viento sopla? Como el más discreto de los 10 grandes poderes. El cementerio blanco no tuvo mucha interacción con los otros poderes. Especialmente los otros señores del poder. El anciano fantasmal no les hablaba más de 10 palabras al año en conjunto. En este momento, este Mabande llegó repentinamente a la puerta. Lo que parecía algo limitado y abrupto. En respuesta, Mabande pareció indiferente. Tan pronto como se encontraron, se subieron al hombro del anciano fantasmal. Viejo fantasma. También haremos negocios juntos en el futuro. Es justo que caminemos más. Esa mirada íntima. Como si los dos bandos fueran amigos olvidadizos. Por su parte, el anciano fantasmal parecía un poco incómodo y se alejó de Mabande sin dejar rastro. Instructor Ama. Todos sabemos que es un hombre muy ocupado. Si necesitas algo de mí, simplemente dame una orden. Si puedo hacerlo, no resistiré ni la mitad. Esta fue una declaración perfecta. Incluso si Mabande se lo hubiera pedido, se habría negado cortésmente alegando que no podía hacerlo. Pero el anciano fantasmal nunca había pensado que este hombre estaba allí para ponerlo a prueba. Oh. Mírate. Viejo. Qué insultante. Mabande también era su novio directamente en este momento. Nada. No puedo acercarme a ti. Ven. Pide a tus hombres que preparen algunos platos. Tomemos unas copas. Ante este tipo de comportamiento patético por parte suya, el anciano fantasmal se quedó sin palabras. Solo podía dejar que sus subordinados, primero, siguieran adelante y se prepararan. Después de todo, lo que estaba pasando entre él y Matthew era una competencia a nivel de patriarca. Era poco probable que alguien del nivel de Mabande interfiriera. Entre los empujones y el intercambio de vasos, Mabande ya había discutido con el anciano fantasmal por qué bebiera varios vasos. Después de consumir una botella entera de vino blanco de alta concentración, Mabande sintió que era el momento adecuado. Luego habló tentativamente. Viejo fantasma. ¿Qué opinas de la situación actual en nuestros 3 distritos? ¿Qué puedo decir?
Siéntate y observa, dijo el anciano fantasmal con rostro indiferente. Y luego volvieron a beber unas copas de vino blanco. Tal respuesta. Directamente a Mabande. No será en su totalidad. Este viejo inmortal. Tan malditamente astuto. Viejo. Nunca ha pensado en ascender un poco. No quieres que tu cementerio blanco esté apuntando todo el tiempo. ¿Verdad? Sin embargo, este tipo de pensamiento era visto como un objetivo para otros señores del poder. El anciano fantasmal no quedó impresionado en absoluto. Soy una persona que ya tiene medio pie dentro del ataque. Muchas cosas ya son demasiado de qué preocuparse. ¿Qué más hay que hacer? Dejémosles la oportunidad a ustedes. Los jóvenes. No quiero que me desagraden. Una vez más. Esta fue una respuesta goteante. En ese momento, Mabond accedió. También. El viejo diablo está abierto. El siguiente Mabond sorprendentemente desapareció de la cuestión. Todo lo que hizo fue darle al anciano fantasmal una ronda más de persuasión. Cuando se consumieron todas las 2 botellas de vino blanco, la cara de Mabande ya había comenzado a ponerse roja. Las palabras también comenzaron a volverse grandes y trabadas. No puedo. No puedo. Viejo. He estado demasiado ocupado estos últimos días y mi cuerpo no puede seguir el ritmo. La próxima vez definitivamente te invitaré a beber algo. Dicho esto, se puso de pie. Luego de intercambiar un saludo, abandoné el cementerio blanco. El lugar original. El anciano fantasmal observó su marcha con el ceño fruncido. Lo único que se le ocurrió fue que este bastardo había escuchado algo de Matthew. Solo que no debe saber mucho. Si Mabande supiera su verdadera identidad como patriarca, no habría manera de que se hubiera atrevido a relacionarse consigo mismo de manera tan imprudente. ¡Qué aburrido! El anciano fantasmal recordó la última aparición de Mabande fingiendo estar borracho y no pudo evitar escupir una frase. ¿Cómo podría un patriarca a medio camino estar borracho con un poco de vino blanco? Después de fruncir el ceño y reflexionar un rato, Ghost-Tsu no pudo pensar en nada. Simplemente pidió a sus hombres que retiraran el banquete. Lo que no sabía, sin embargo, era que la embriaguez final de Mabande no fue fingida. Estaba realmente borracho. Y después de regresar a las instalaciones de Naifsect, ya había comenzado a equilibrarse sobre sus piernas. Acababa de ligar con un patriarca. Su plan inicial había sido emborrachar al anciano fantasmal y luego extraerle información. Para ello pidió un poco de algo al médico que estaba en primera línea y lo añadió al vino blanco que acababa de preparar. Era incoloro, insípido y no tóxico. Y ni siquiera un maestro sería capaz de detectarlo. El efecto también fue extremadamente tonto. Facilitó que la gente se emborrachara. Al principio, Mabande no notó nada inusual. No fue hasta que notó que después de aparecer borracho, el hombre fantasmal resultó ileso. Esto fue lo que hizo que Mabande descubriera un hecho espeluznante. Esta cosa vieja era en realidad una potencia patriarcal. Esa fue la razón por la que al final tuvo que marcharse tan apresuradamente. ¿Quién carajo lo hubiera pensado? Esta cosa vieja con medio pie en un ataúd es en realidad un maestro soberano. Después de quejarse, no pudo evitar preocuparse. En este momento, el viejo fantasma no estaba seguro de si era un enemigo o un amigo. La única persona que podía controlarlo, Matthew, también estaba postrada en cama. Si el anciano de repente se volviera loco, los 3 distritos quedarían arruinados. Estaba lleno de preocupaciones. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió repentinamente sus pensamientos. Padrino. Padrino. Algo grave está mal. Al escuchar la conmoción, Mabande saltó de su silla. Esa cosa vieja ha venido a matarnos. Los manipuladores se quedaron congelados por un segundo antes de abrir la boca para informar.
Sí. Es nuestra primera línea. 4 extraños han llegado de repente. Llegó la hora del mediodía. El cielo, que había estado despejado, de repente se oscureció. Las espesas nubes oscuras parecían a pesar de las personas que no podían respirar. Matthew había esperado hasta ahora, pero aún no había visto la figura del discípulo. Ni Black Rose ni Mavande no tenían ninguna información sobre el discípulo. En ese momento, el sentimiento de inquietud en su corazón se había vuelto cada vez más fuerte. No dejes que pase nada. Como ateo, empezó a orar por primera vez. También fue en ese momento. Hubo un golpe repentino en la puerta de la habitación. Ver a Mavande, deprimido y con rostro triste. El corazón de Matthew se agitó violentamente. Era como si le hubieran apretado todo el corazón, impidiéndole respirar. El sentimiento de inquietud en su corazón también alcanzó su punto máximo. Aún no hay señales de Hatidlis, ¿verdad? En su tono había adquirido el sentido de una mendicidad extravagante. Lo que Matthew más quería escuchar en este momento era una respuesta negativa de la pandilla de caballos. Aún no lo habían encontrado. Simplemente no fue así. Black Rose, que había entrado con él, se arrodilló directamente frente a Matthew. Señor Larson, lo siento. Ante estas palabras su frente golpeando fuertemente el suelo. Continuaron cayendo lágrimas del tamaño de frijoles. La respiración de Matthew se entrecortó y solo sintió que su cuerpo se debilitaba. Todas sus fuerzas se agotaron instantáneamente. Solo pudo agarrarse a la mesa lateral para no desplomarse. Al mismo tiempo, una sonrisa rígida desapareció de su rostro. Está bien. Está bien. Esta pequeña niña tiene cualidades especiales. Es normal que la gente común no pueda encontrarla. Ustedes no necesitan culparse. Estas palabras no solo fueron reconfortantes para Black Rose, sino más aún para él mismo. Estaba claro que había adivinado el resultado en su mente. Pero no quería creerlo. Señor Larson. Mavande estaba a punto de hablar, pero fue interrumpido por la voz gruñona de Matthew. Dije: si no lo puedes encontrar, sigue adelante. Mi discípulo, bendecido con un don, seguramente estará sano y salvo. El rugido se escuchó por todos lados. Para entonces sus ojos estaban rojos. Después de conocerse durante tanto tiempo, era la primera vez que Mavande vio a Matthew perder los estribos de esa manera. Sin embargo, había algunas cosas que era necesario afrontar. Y era necesario hacerlo después de todo. Matthew no podía mentirle a sí mismo. Ni tampoco podía mentirle a la realidad. Se oyó un ligero sonido de pasos. Hiduto entró lentamente en la habitación. Después de ver a este personaje, Matthew ya no tuvo ningún sentido de precaución. Fue solo porque detrás de él, los brazos de Un sostenían al discípulo que tanto había anhelado. Solo cuando se reunió nuevamente, a Larson Wujuan ya no le quedaba vida. La espada de 8 trigramas en su pecho no solo había atravesado su corazón, también se alojó pesadamente en el corazón de Matthew. Hermano Matthew, siente pena por ti mismo. No importa cuántos rencores existieran entre las dos partes. Hiduto también tenía una cara pesada en este momento y lo consoló. En ese momento, Matthew ya parecía mudo. Nunca había pensado que ayer sería la última vez que maestro y discípulo se verían. No. Mi discípulo ha sido bendecido con talento. No puede ser una persona de corta duración. Bajo su dolor, ¿cómo podría siquiera preocuparse por Hiduto? Después de que Matthew tomó el cuerpo de su discípula, la colocó con cuidado en la cama. En este momento, las extremidades de Larson Wujuan ya estaban frías y no se podía ver ni rastro de sangre en su rostro pálido. Aprende. Esta vez no hubo más respuesta al llamado. Por un momento,
Los ojos de Matthew se nublaron cuando levantó la mano para rozar suavemente las frías mejillas de Godfrey. Discípulo. No tengas miedo. Mi maestro te salvará. Mientras las palabras caían, densas agujas plateadas emergieron silenciosamente detrás de la espalda de Matthew. Sin embargo, en ese momento ya estaba sufriendo lesiones internas. Además acababa de perder la sangre de su corazón no hace mucho. Forzar el impulso del aura solo haría que sus heridas fueran más graves. Maricón. Con la boca y la nariz como platos, Matthew soltó violentamente una bocanada de sangre fresca. Las venas delante de su frente se elevan hasta la altura de las raíces de un árbol. Incluso hubo un dolor desgarrador proveniente de encima de los meridianos. Un cuerpo gravemente herido fue trasladado a la fuerza para administrarle inyecciones. Este tipo de cuerpo ya débil de Matthew se volvió aún más paralizado en este momento, con Matthew arrojando una bocanada de sangre nuevamente. La aguja plateada finalmente penetró en el pecho de Godfrey. Después de sellar la sangre cerca de la herida del discípulo, Matthew sacó con cuidado la hoja de 8 trigramas. La horrible herida quedó al descubierto al instante. El corazón que originalmente estaba vivo ya no latía en ese momento. Se había vuelto muerto y aburrido. Solo que incluso en este momento, Matthew todavía no creía el hecho de que su discípulo había muerto. Despierta por mí. Después de que Matthew gritó enojado, una vez más sacó las 9 agujas Doken y las combinó con la aguja divina del arte de la creación, haciendo esa débil lucha. Solo que bajo este sobregiro de su esencia, también se estaba perdiendo su propia vitalidad. Originalmente negro, el cabello blanco siguió apareciendo. Sangre fresca siguió brotando de su boca. Mientras Black Rose miraba su comportamiento mortal, inexplicablemente le dolía el corazón. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante para disuadirlo, el recordatorio de Hiduto llegó de repente detrás de él. Ahora está en un estado en el que no puedes detenerlo. Y deja que el hermano Matthew haga una última lucha por su discípulo. Todos los presentes sabían que la lámpara de una persona se había apagado. Intentar resucitar de entre los muertos fue simplemente una pesadilla. Hiduto suspiró antes de fruncir el ceño y preguntar: ¿cómo pudo Matthew ser tan débil? En teoría, después de que ambos pelearan, aunque ambos resultaron heridos. Sin embargo, él mismo había dejado que las 2 hermanas Nebye le ayudaran a Matthew a expulsar el poder del trueno de su cuerpo. El resto de lesiones internas ya no eran tan neutrales como para llegar a este punto. Con tales dudas, Hiduto entrecerró lentamente los ojos y después de observar atentamente un poco, solo entonces descubrió que la debilidad de Matthew no era solo aparentemente física. Había una deficiencia en su esencia y espíritu. Esto era una señal de haber movido su sangre del corazón de origen. Mirando de nuevo a un lado, Rosa Negra, que hacía unos días estaba medio muerta. De repente, Hiduto tuvo una epifanía en su corazón. ¡Qué tonto! Había perdido su origen para salvar a una mujer mediocre. Justo cuando estaba maldiciendo, Matthew tampoco pudo aguantar más. Después de lanzar las 9 agujas de Doctor, estuvo al borde del colapso. Una sensación de dar vueltas lo invadió. Se desplomó frente a la cama. Al ver esto, los rostros de Mabande y Black Rose tenían una gran prisa. Con un paso saludable, corrieron directamente y de inmediato sostuvieron a Matthew. Señor Larson, la gente no puede volver de entre los muertos, dijo Mabande con voz triste y persuasiva. Godfrey se ha ido. Déjala irse en paz. No te tortures. Estas palabras fueron pronunciadas. Los ojos de Matthew se volvieron aún más sombríos. Sabía que a Mabande todavía le quedaba media frase por decir. No te atormentes y no sigas atormentando a Godfrey. En ese momento, no pudo mantener su última línea de defensa y las lágrimas cayeron directamente por sus mejillas hasta sus ojos. El chi deprimido era insoportable y su corazón estaba afligido.
sumado a su cuerpo ya paralizado. Matthew una vez más soltó una bocanada de sangre fresca. En ese momento, ya podía sentir que los meridianos de su cuerpo interno se habían roto en muchos lugares. Incluso algunos frágiles no se habían roto. Solo que en ese momento no tenía el corazón para preocuparse por eso. En ese momento, incluso si respiraba, sentía un dolor punzante que provenía de todas las partes de su cuerpo. «Ayúdame», Matthew dijo con una expresión demacrada y su voz comenzó a volverse sin aliento. Con el apoyo de los dos, se abrió camino hasta la cama. Al mirar el cadáver frío, Matthew no pudo evitar sentir dolor en su corazón. Fue mi maestro quien no se hizo cargo de ello. Si hay otra vida, compensaré lo que debo en esta vida. Con estas palabras extendió su palma temblorosa y acarició suavemente sobre los ojos de Hatid, cerrándolos para él. En este momento, Matthew ya había aceptado esta cruel realidad. Pero antes de poder retirar la palma, se dio cuenta ferozmente de que en el pecho de Hatidlis, una herida parecía anormal. Matthew escupió sangre varias veces. La sangre había salpicado más o menos la herida en la parte delantera del cofre sin cicatrices. Y justo cuando Matthew estaba cerrando los ojos, se sorprendió al descubrirlo. La herida ahora estaba devorando su sangre. Al principio pensé que era su propia vista. Después de confirmarlo nuevamente, se sorprenderá al descubrir que no solo la herida de Nohat estaba devorando su sangre, también mostraba pequeños signos de curación. Aún se podía salvar. Después de hacer este descubrimiento, Matthew se despertó sobresaltado al instante. Este discípulo suyo, aunque todos los signos de vida en su cuerpo se habían disipado, sin embargo, no estaba completamente muerto y, al menos, su cuerpo aún tenía signos de haberse rescatado a sí mismo. Ja 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 ja. Te dije que mi discípulo, con su bendito talento, ¿cómo pudo morir tan fácilmente? El repentino estallido de risas sorprendió instantáneamente a la multitud presente. La primera reacción de todos fue: Matthew estaba tan triste que estaba alucinando o se había vuelto loco. Con tales dudas, Hidutuo siguió la mirada de Matthew y miró el cadáver en la cama. En el segundo siguiente, Hidutuo también notó los extraños cambios en el cuerpo de Hatid. En realidad, las heridas se habían curado en pequeñas cantidades. Después de hacer este descubrimiento, Hidutuo no pudo evitar que sus pupilas se encogieran. Él y las dos hermanas Nebye le intercambiaron una mirada. Ambos vieron una mirada de sorpresa en la mirada del otro. ¿Podrías realmente haber un milagro en este mundo en el que los muertos vuelven a la vida? Así como varias personas quedaron asombradas, Matthew hizo otro movimiento. Con un movimiento de su espada larga en la mano, una herida profunda apareció en el lado derecho de su corazón. Mabande y Black Rose aún no habían recuperado el sentido del extraño movimiento de Matthew. Hidutuo en el lado opuesto ya había gritado alarmado: «Detener. Matthew. No quieres vivir. Sacrificando sangre subcorazón por un corto tiempo. Morirás. Como origen de un artista marcial. Sangre del corazón». Dado que este artículo era extremadamente valioso, a menos que fuera en circunstancias especiales. De lo contrario, la gente rara vez tocaría este artículo. Especialmente en el estado actual de Matthew. Ya estaba débil y demacrado al extremo. Si moviera la sangre del corazón, incluso si no muriera, todo su cultivo básicamente quedaría arruinado. Si un discípulo se perdía, podía encontrar otro. Pero si uno perdiera la vida, realmente estaría perdida. Pero los pensamientos de Matthew eran exactamente lo contrario de esto. Él levantó la mirada e intercambió una mirada con Hidutuo. Incluso si muero. Incluso si estoy reducido a un páramo. ¿Y qué? Mi legado. Mi discípulo lo cumplirá por mí. El camino del maestro no lo entiendes.
Hidutuo preguntó con una expresión seria después de haber dudado durante unos segundos. ¿Y puedes garantizar al 100% que podrás salvarlo? Incluso si el cadáver de Larson Wujuan mostrara signos de repararse a sí mismo. Pero esto no significa que pudiera volver a la vida. Después de todo, los casos de regreso a la luz no eran raros. Era algo imprudente usar la vida o el futuro de uno para luchar por esta escasa esperanza. Mientras no muera, haré todo lo que pueda para salvarla. La rotunda respuesta de Matthew sometió directamente a todos los presentes. Desde el momento en que Larson Wujuan se arrodilló y se inclinó ante su maestro, Matthew había tratado a esta discípula sufriente como si fuera su propia hija. Ahora que había visto la esperanza de salvar la vida de Hat, incluso si tuviera que sacrificar su propia vida, Matthew aún lo haría. Después de decir esto apretó los dientes. La sangre seguía saliendo de los 7 agujeros en sus ojos, oídos, boca y nariz. Justo cuando la sangre de su corazón estaba a punto de salir de su cuerpo, el cadáver tiránico que había estado en silencio se movió. La figura parecida a una colina se balanceó ligeramente. Cuando reapareció, ya había llegado al lado de Matthew. Con una presión de su enorme palma, tomó directamente el control de Matthew. Mientras varias personas estaban desconcertadas, solo vieron al cadáver tiránico decir lentamente: "Lo haré". Las 3 simples palabras provocaron directamente ondas de choque en el corazón de Hiduto. Tyrannical Corpse. ¿Sabes lo que estás haciendo? No estaba enojado, sino simplemente muy sorprendido. Este cadáver tiránico no tuvo ninguna interacción adicional con el maestro y discípulo de Matthew. Era un completo desconocido. Matthew escupió sangre varias veces. La sangre había salpicado más o menos la herida en la parte delantera del cofre sin cicatrices. Y justo cuando Matthew estaba cerrando los ojos, se sorprendió al descubrirlo. La herida ahora estaba devorando su sangre. Al principio pensó que era su propia vista. Después de confirmarlo nuevamente, se sorprendió al descubrir que no solo la herida de Nohat estaba devorando su sangre, también mostraba pequeños signos de curación. Aún se podía salvar. Después de hacer este descubrimiento, Matthew se despertó sobresaltado al instante. Este discípulo suyo, aunque todos los signos de vida en su cuerpo se habían disipado, sin embargo, no estaba completamente muerto y, al menos, su cuerpo aún tenía signos de haberse rescatado a sí mismo. Ja 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 ja. Te dije que mi discípulo, con su bendito talento, ¿cómo pudo morir tan fácilmente? El repentino estallido de risas sorprendió instantáneamente a la multitud presente. La primera reacción de todos fue: Matthew estaba tan triste que estaba alucinando o se había vuelto loco. Con tales dudas, Hidutuo siguió la mirada de Matthew y miró el cadáver en la cama. En el segundo siguiente, Hidutuo también notó los extraños cambios en el cuerpo de Hatid. En realidad, las heridas se habían curado en pequeñas cantidades. Después de hacer este descubrimiento, Hiduto no pudo evitar que sus pupilas se encogieran. Él y las 2 hermanas Nebye le intercambiaron una mirada. Ambos vieron una mirada de sorpresa en la mirada del otro. ¿Podría realmente haber un milagro en este mundo en el que los muertos vuelven a la vida? Así como varias personas quedaron asombradas, Matthew hizo otro movimiento. Con un movimiento de su espada larga en la mano, una herida profunda apareció en el lado derecho de su corazón. Mabande y Black Rose aún no habían recuperado el sentido del extraño movimiento de Matthew. Hiduto en el lado opuesto ya había gritado alarmado: «Detener. Matthew. No quieres vivir. Sacrificando sangre subcorazón por un corto tiempo. Morirás. Como origen de un artista marcial. Sangre del corazón». Dado que este artículo era extremadamente valioso, a menos que fuera en circunstancias especiales. De lo contrario, la gente rara vez tocaría este artículo.
especialmente en el estado actual de Matthew. Ya estaba débil y demacrado al extremo. Si moviera la sangre del corazón, incluso si no muriera, todo su cultivo básicamente quedaría arruinado. Si un discípulo se perdía, podía encontrar otro. Pero si uno perdiera la vida, realmente estaría perdida. Pero los pensamientos de Matthew eran exactamente lo contrario de esto. Él levantó la mirada e intercambió una mirada con Hiduto. Incluso si muero, incluso si soy reducido a un páramo, ¿y qué? Mi legado, mi discípulo lo cumplirá por mí. El camino del maestro no lo entiendes. Hiduto preguntó con una expresión seria después de haber dudado durante unos segundos. ¿Y puedes garantizar al 100% que podrás salvarlo? Incluso si el cadáver de Larson Wujuan mostrara signos de repararse a sí mismo. Pero esto no significa que pudiera volver a la vida. Después de todo, los casos de regreso a la luz no eran raros. Era algo imprudente usar la vida o el futuro de uno para luchar por esta escasa esperanza. Mientras no muera, haré todo lo que pueda para salvarla. La rotunda respuesta de Matthew sometió directamente a todos los presentes. Desde el momento en que Larson Wujuan se arrodilló y se inclinó ante su maestro, Matthew había tratado a esta discípula sufriente como si fuera su propia hija. Ahora que había visto la esperanza de salvar la vida de Hat, incluso si tuviera que sacrificar su propia vida, Matthew aún lo haría. Después de decir esto apretó los dientes. La sangre seguía saliendo de los 7 agujeros en sus ojos, oídos, boca y nariz. Justo cuando la sangre de su corazón estaba a punto de salir de su cuerpo, el cadáver tiránico que había estado en silencio se movió. La figura parecida a una colina se balanceó ligeramente. Cuando reapareció, ya había llegado al lado de Matthew. Con una presión de su enorme palma, tomó directamente el control de Matthew. Mientras varias personas estaban desconcertadas, solo vieron al cadáver tiránico decir lentamente: lo haré. Las 3 simples palabras provocaron directamente ondas de choque en el corazón de Hiduto. Tyrannical Corpse. ¿Sabes lo que estás haciendo? No estaba enojado, sino simplemente muy sorprendido. Este cadáver tiránico no tuvo ninguna interacción adicional con el maestro y discípulo de Matthew. Era un completo desconocido. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.